Buen día, mi nombre es Neri Pérez Cubas, estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad Tecnológica del Perú. En esta oportunidad voy a hablar acerca del ensayo de permeabilidad en el curso de Mecánica de Suelos. Existen dos métodos para medir la permeabilidad. Una que se realiza en laboratorio y la otra que se realiza en campo. Pero ambas tienen ventajas y desventajas. Una de las ventajas para aquella que se realiza en el laboratorio es que tiene fácil reproducibilidad y que tiene un control de variables significativas. En cambio, las que se realizan en campo, los resultados son más reales en tanto se hacen con muestras representativas. En cuanto a las desventajas, para aquellos que se realizan en laboratorio, bueno sería que tiene una representatividad de la muestra y que sus resultados son para un rango de materiales muy pequeño. Las que se realizan en campo, la reproducibilidad es limitada y no se controlan las variables ni las condiciones de campo. ¿Qué es la permeabilidad? Se define como la capacidad de un material de dejar pasar el agua a través de él. En el caso del suelo, se puede ver como la mayor o menor facilidad que tiene el agua para atravesar los poros. La permeabilidad se mide a través del coeficiente de permeabilidad, denominado con la letra K. Existe una porosidad del material y esto está en función a los espacios que permiten atravesar el fluido. También se dice que la permeabilidad o que el coeficiente de permeabilidad se encuentra en un rango de 10 a la 2 a 10 a la menos 9 centímetros por segundo. La ley de Darcy. Esta teoría es muy aplicada en este tipo de ensayos. Esta ley fue establecida por Darcy en 1856. Establece que la cantidad de agua o caudal que pasa a través de una sección transversal de área A es proporcional a esta, al coeficiente de permeabilidad y al gradiente hidráulico. Ensayo de permeabilidad in situ. El procedimiento que se sigue para este ensayo es el siguiente. Como primer paso se debe limpiar el terreno. Como segundo paso se mide un área de 50 por 50 centímetros. Luego se procede a excavar una profundidad de 70 centímetros. Posteriormente se coloca el tubo de PVC y se confina con el suelo por su alrededor, de manera que éste quede fijo y el suelo compactado. Luego el suelo se compacta, se llena el tubo con agua y se deja transcurrir una hora. Después de haber dejado pasar esa hora, se vuelve a llenar el tubo con agua y se espera por el lapso de 10 minutos para tomar la medición de la altura. El mismo procedimiento se va a repetir hasta obtener 3 mediciones iguales o parecidas. Hay que recalcar que la primera saturación que se hace y se deja pasar una hora, ese dato no se va a considerar en la fórmula. Se va a empezar a considerar desde cuando se satura la segunda vez y se deja pasar 10 minutos. Este procedimiento se debe seguir hasta que las últimas 3 mediciones sean iguales o parecidas. Después de haber recogido todos los datos de campo, en gabinete se calculan los datos, se calculan con la fórmula el factor de permeabilidad del suelo. Y esto se identifica en la tabla, que son unos parámetros establecidos, y con eso ya se establecería el tipo de suelo con el que se estaría trabajando.
Calcular el coeficiente de permeabilidad se va a calcular con la siguiente fórmula. K es igual a pi por el diámetro de la perforación al cuadrado entre 4 veces la distancia al nivel freático por el tiempo total menos el tiempo inicial. Todo esto multiplicado por el logaritmo natural de la carga hidráulica en el inicio del ensayo partido entre la carga hidráulica variable en función del tiempo. Tenemos los datos del problema, ¿no?, de este ensayo, que el diámetro del tubo mide 10.16 centímetros, el tiempo son 600 segundos, son 10 minutos convertidos a segundos, el tiempo inicial es 0. Bueno, se han tomado 5 lecturas de medida, ¿no? Donde la primera es 5, la segunda es 4, la tercera altura son 3 centímetros y la cuarta son 3 centímetros y la quinta son también 3 centímetros. Para este ensayo hay que tener en cuenta de que el ensayo va a terminar, ¿no?, con la medición de lecturas cuando tengamos 3 lecturas últimas iguales o muy cercanas. En este caso las 3 lecturas últimas han sido iguales. La longitud, bueno, la longitud es de 70 centímetros. Vamos a encontrar primero la distancia al nivel freático, y esto se encuentra con una formulita que está en función de 2pi por la longitud entre el logaritmo natural de 2 por la longitud entre el diámetro de la perforación. Reemplazando valores, tenemos que el valor de C va a ser igual a 167.668 centímetros. Entonces este valor se va a reemplazar en la fórmula inicial, y también los datos que se solicitan, como el diámetro, el tiempo y las alturas,
y obtenemos un valor de un coeficiente de permeabilidad equivalente a 1.755 por 10 a la menos 5. Con este dato vamos a encontrar en esta tabla, vamos a determinar el tipo de suelo al que pertenece. Entonces ubicamos aquí en esta tabla el 10 a la menos 5. Entonces sabemos de que nuestro suelo es pobre, arenas muy finas, limos orgánicos e inorgánicos, mezclas de arena, de limo y arcilla, morenas glaciares, depósitos de arcilla estratificada.